lo que está pasando, pero algo absolutamente crucial acaba de suceder en esta especie de enunciado público, ¿no? Y creo que pasan muchas cosas, ¿no? Por un lado, por ejemplo, no tenemos los elementos para leer una mesa de esta naturaleza. Estamos acostumbradas y acostumbrados, por ejemplo, a ver, no sé, la mesa de la esposa del gobernador en los estados, por ejemplo, ¿no? Con señoras con traje sastre verde pistache y demás, ¿no? Eso sería una imagen que podemos reconocer, ¿no? La contraparte al otro extremo sería la carpa, no sé, zapatista, perredista de izquierda, de mujeres con sus anafres cocinando para un movimiento, ¿no? Pero esta cosa en donde puede haber mujeres de diferentes clases, de diferentes colores, de diferentes inclinaciones sexuales, etcétera, es algo que no estamos equiparadas para leer, ¿no? Entonces produce un desconcierto muy peculiar. La gente no sabe cómo leerlo. Los hombres saben que algo está siendo transgredido, pero no saben bien qué. Digo, pensando en que el espacio público sigue siendo un espacio predominantemente masculino, ¿no? En donde el tránsito de las mujeres está supeditado a una serie de limitaciones, ¿no? Entonces, es una cosa que opera eso, como en varios niveles de una forma muy alucinante y tiene efectos bien interesantes, ¿no? Y bueno, con esta intervención me dieron este premio del que hablaba Mercedes en Londres, y en Londres hicimos una especie de versión ad hoc londinense, que en realidad era una tea party, una fiesta de té, que es lo que hacen los ingleses y las inglesas. A la mitad de la calle, ahí sí, muy interesante, sin permiso, una cosa así de esto sí es una intervención, y yo les decía, bueno, pero es que en México tú haces una intervención y pues llegan y te levantan, ¿no? Me dijeron, no, aquí no. Entonces vamos a sacar la mesa, vamos a ponerla. Entonces hicimos una fiesta del té debajo de un puente, con una especie de pequeña variación, que es que invitamos a activistas y a defensoras de los derechos de las mujeres de allá, y lo que yo hice para llevar las voces y la experiencia de lo que sucede acá fue que le pedí a muchas amigas y colegas, activistas, defensoras de los derechos de las mujeres, abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas que trabajan, no sé, por ejemplo, desde el CAVI, el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, o en un refugio, o en el caso que se llevó a la Corte Interamericana de Campo Algodonero. Invité a todas estas amigas a que les escribieran una carta a sus contrapartes inglesas. Entonces, en la fiesta del té, lo que hicimos antes que cualquier otra cosa fue leer las cartas de las mexicanas en un intento o en una invitación mía a que se establecieran vínculos entre las mexicanas y las inglesas, ¿no? Que eso dependerá de cada una de las participantes en Londres. Esto es en el centro. Y yo lo que le pido a las mujeres que participan al final es que dejen un testimonio acerca de su experiencia en la comida, sobre los manteles en los cuales acaban de comer, ¿no? Este es de la indígena de quien les hablaba antes, que le pidió a alguien más que lo escribiera, y por lo tanto está en una como redacción medio rara, pero bueno, no sé, porque en mi vida no comía tan rico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Soy Vane y esto estuvo increíble, gracias. Soy de Venezuela y me pareció muy original y hermosa iniciativa, esta generosa invitación a almorzar. Les agradezco de corazón porque conocí gente, mujeres hermosas y cada una tan diferente. Muchas gracias, que Dios los bendiga y multiplique todo lo que les dan. La pasé súper rico. Margarita Jiménez, estuve muy contenta, me sentí muy contenta porque soy una persona solitaria y hoy aprendí a convivir. Muchísimas gracias, ¿no? Entonces resulta que incluso cosas que no están atadas al género ni a los mandatos de género se mueven en estas comidas, ¿no? Un poco pixelada la imagen, pero este es otro de los proyectos. Bueno, los estados de excepción
son varios. Entonces la comida es el primer estado de excepción. El segundo estado de excepción que estamos trabajando ahora para hacerlo realidad el año que entra son salas públicas para mujeres en el transporte colectivo en la Ciudad de México, sobre todo en el metro de la ciudad. Entonces la idea es montar salas en ciertas estaciones, que a un lado de las salas exista un área de juego para los niños y las niñas, hijas e hijos de las mujeres, y que las mujeres puedan básicamente tomarse 10 minutos para descansar, que resulta que también es un privilegio para muchas mujeres en un entorno público y visible, ¿no? que es el metro, ¿no? Y bueno, y así tenemos otras ideas como entregar chocolates para impulsar la creación de endorfinas de las mujeres en diferentes entornos y por el estilo. Pero bueno, todo esto para decir que la comida es solo el primer ejercicio, ¿no? Este es un proyecto muy grande que se llama Mírame a los ojos, que está basado a partir de la idea de que la construcción biopolítica de dos géneros estáticos no existe, ¿no? Que consiste en preguntarle a las mujeres si el género es en efecto performativo y cada uno construye y articula su género. Entonces, ¿cuáles son sus definiciones de género, ¿no? ¿Cuáles son las definiciones individuales y subjetivas de cada una de las mujeres participantes? El proyecto lo empecé en un refugio para mujeres receptoras de violencia en la Ciudad de México, que son estas imágenes pixeladas, pero bueno, y después lo realicé en Querétaro, coincidencia lo de Querétaro, pues resulta que dos proyectos han sucedido ahí, con 50 mujeres voluntarias que decidieron y dijeron participar en un proyecto, y después hice una tercera versión aquí en Exteresa Arte Actual en el centro, en la calle Licenciado Verdad, con mujeres que viven y trabajan en esa calle, ¿no? Entonces, bueno, la dinámica del proyecto ha sido diferente de acuerdo a cada uno de los lugares. En el refugio, por ejemplo, lo que hice fue platicar con las mujeres y al final recabar su definición acerca de su género. Todas las fotos de las mujeres son de espaldas, escapando la cosificación habitual de las mujeres que miran complacientemente a la cámara y que se producen para la mirada de los hombres. Y bueno, evidentemente hay un juego con el mírame a los ojos, ¿no? Entonces, bueno, yo soy una combinación entre hombre y mujer. Ser mujer es ser la que procrea, las mujeres somos las que obedecemos. Y otra vez, estas son las definiciones de cada una de ellas, tal cual las dijeron. Esto ya es una de las 50 mujeres de Querétaro. Ser mujer es ser fuerte, flexible, dura, rasposa, entera y partida. Mi favorito, soy una doña brazuda, un señor coquetón, un muchacho collón, la machorra de la que tu padre te advirtió. que es de una artista increíble de Querétaro que se llama La Bala Damiana. Ser mujer es tener opciones. Ser mujer me gusta pensarlo como una identidad en construcción, un espacio de posibilidades. Ser mujer me capacita para cumplir mi propósito en la vida eficientemente. Bueno, ahora regreso. Para la versión en Exteresa, lo que hice fue, bueno, la historia con Exteresa es muy complicada, pero Exteresa es un espacio que yo confundí hace 20 años, entonces regresar 20 años más tarde a producir un proyecto ahí fue una especie como de círculo que se cerró. Y no sé, trabajar con mujeres, algunas de las cuales conozco hace 20 años, ¿no? La señora que tiene la tiendita frente a Exteresa, pues nos conocemos desde que yo dirigí ese espacio hace 20 años. Y lo que hice para mirarme a los ojos en Licenciado Verdad fue ir a tocar puertas y preguntarles a las mujeres que trabajan y que viven ahí si querían participar en este experimento. La mayoría dijeron que sí, algunas me dieron un rotundo no. Lo que quedó fue eso, ¿no? Decidí, digamos, separar las definiciones de las fotos de las mujeres para, digamos, jugar un poco más con la construcción de identidad. Es decir, las frases, las definiciones estaban proyectadas hasta el final, pero tú al transitar el espacio, primero tenías que hacer el recorrido de estas espaldas de mujeres, ¿no? Eras recibida y recibido con la espalda
de las mujeres, y después de hacer todo el recorrido llegabas a las definiciones de género, pero no sabías cuál era de quién, ¿no? Que además también es interesante porque, claro, yo vengo del mundo del performance, el cuerpo está codificado y el cuerpo significa, y la espalda dice tanto como la cara, ¿no? Con lo cual puedes de pronto hacer asociaciones entre, claro, está diciendo, la frase es esta porque es de esta forma, ¿no? Entonces, también queriendo desarticular estas relaciones que tenemos y que hacemos en la lectura cotidiana de las personas, me interesó cómo separarlas, ¿no? Y bueno, eran fotos de 2 por 2 metros y se veían así, ¿no? En el caso de Exteresa, digamos, la respuesta de las mujeres estuvo mucho más ceñida, sin cuestionamientos, a los mandatos de género. Por ejemplo, muchas dijeron soy mujer porque he dado a luz, ¿no? El tema de la maternidad como una especie de comprobación científica en el cuerpo de cada una fue algo que salió bastante. O cosas como la asociación entre la construcción de la feminidad y la debilidad de la fortaleza, ¿no? Soy fuerte pero soy débil porque soy mujer, ¿no? Y a pesar no sé, de que yo les planteaba que el hecho de ser mamás no garantizaba que fueran cromosómicamente enteramente mujeres, ¿no? Que era uno de los planteamientos que yo les hacía, era eso, ¿no? Era, tú no tienes una carta cromosómica, yo tampoco, y por lo tanto podría ser una de las variantes que hay en medio del XX y el XY, y no lo sabes, entonces no necesariamente eres mujer, pero eso, era interesante el hecho de que no había realmente un cuestionamiento a los roles de género, que tienen todo que ver con, digamos, el acceso a la información y la economía de las mujeres, ¿no? La mayoría viven unas realidades brutales, ¿no? Por ejemplo, esta mujer de la que les hablaba, la de la tiendita de enfrente, tiene una hija que tiene lupus y tiene un hijo que tiene esquizofrenia, y la hija además tiene una hija ella misma. Entonces la señora mantiene a todo este entorno familiar ella sola con la tiendita, ¿no? de chicles. Entonces, por supuesto que, digamos, no hay como tiempo ni siquiera para que ella cuestione. Ella está agradecida con Dios por seguir, ¿no? Por seguir estando, ¿no? Una de las otras mujeres, por ejemplo, que atiende y trabaja en una de las tiendas de artículos militares que están en la calle Licenciado Verdad, es una viuda. La tienda originalmente era del esposo, ahora como ella la fundó, la tienda, con el esposo, y ella es quien siempre la ha trabajado, pero como la tienda estaba a nombre del esposo, los hermanos del esposo ahora le quieren quitar la tienda que ella ha trabajado toda su vida, y tiene un hijo de 14 años con síndrome de Down, ¿no? Entonces, digo, las historias de estas mujeres son bastante fuertes. Y también trabajé y también involucré a las custodias de Exteresa, que fue una cosa bien interesante, porque las custodias y los custodios pues, son personas que se supone que están ahí para operar como una especie de vínculo entre la obra y el público, pero son una comunidad absolutamente abandonada. Por ejemplo, prácticamente ningún museo o espacio cultural les da pláticas acerca de las exposiciones que se están presentando, ¿no? Entonces tienen que dar información sin haber recibido información, ¿no? Son este tipo de personas que son absolutamente invisibles en el contexto, ¿no? Pensemos en cuando ustedes entran a un museo, por ejemplo, nadie saluda a los guardias y a las guardias, ¿no? Jamás, ¿no? Son como entes que asumimos que están ahí. Entonces, por ejemplo, ellas formaron parte del proyecto, y entonces eso también operó de otras formas, ¿no? En donde las custodias de un espacio por primera vez eran parte del proyecto, que están ahí para custodiar, ¿no? Y habían sido representadas como ellas querían, con sus definiciones, y no a través de la mirada de alguien que les dijera, a ver, tú te voy a poner aquí, entonces haz esto o haz lo otro. Y se crearon además cosas interesantes con respecto a las jerarquías al interior de Exteresa, porque estaban tanto las custodias como las secretarias, como los puestos de confianza que van subiendo. Entonces también aplanar el territorio y que todas estas mujeres convivieran en el mismo proyecto, en los mismos términos, produjo también otro tipo de resultados, porque evidentemente sabemos que el género está muy cercanamente ligada a la raza y a otros aspectos de la identidad, ¿no?
Pero bueno, para la inauguración hicimos una serie de conversatorios sobre la propia calle. Eran 4 salas públicas. Las mujeres participantes en la exposición eligieron los temas, cada una de las salas tenía un tema. Y entonces invité a una experta en cada uno de esos temas a cada una de las salas para que hablara con ellas, ¿no? Entonces, la primera sala fue sobre sexo y juguetes sexuales. Entonces vino Mildred, una chava que se autonombra coach sexual y que hace una cosa muy peculiar, que es que vende juguetes sexuales a domicilio. Pues en vez de vender topper o Pons o Avon, en una sociedad como la nuestra, con una doble y triple moral, queda muy claro que las mujeres, pues, resulta, ella trabajó en erótica, cuando descubrieron en erótica que la población de consumidoras mayor de juguetes sexuales somos las mujeres y no los hombres. Pero resulta que es mucho más complicado que las mujeres vayamos a erótica a comprar dildos y demás, con lo cual Mildred te facilita la vida y te las lleva en una maleta a tu casa, y tú eliges lo que quieras. Entonces, bueno, Mildred tuvo una plática con ellas, que fue muy interesante porque, no sé, yo no pude estar todo el tiempo en todas las salas porque iba deambulando de una a la otra, pero aparentemente la sala de Mildred fue bastante complicada porque ella, bueno, estaba haciendo como toda una cosa, por ejemplo, pasaba ciertos juguetes, pasaba tangas, y recibía de las mujeres pues, lo que ellas pensaban y demás, para ir como desarticulando pues, de pronto el pudor y los miedos que puede existir con respecto a ciertas cosas. Y en algún momento les preguntó que cuál era el estado civil de cada una de las mujeres que estaban ahí. A todo esto, las reglas del juego eran las personas que fueran cis mujeres, que seguramente saben a qué me refiero todas y todos, ¿sí? Cis mujeres. Sí. Okay. Cis mujeres y las personas que se identifican como mujeres podían aceptarse, y los hombres podían escuchar lo que decíamos las mujeres, pero no tenían derecho de sentarse. No sé qué es eso. Cis mujeres somos las mujeres que nos identificamos con el género que nos ha sido asignado. O sea, que hay una correspondencia entre tu sexo biológico, el género que lo acompaña y tu identidad. Pero bueno, les preguntó cuál era su estado civil y todo iba muy bien hasta que una dijo que era una mujer dejada. Entonces ahí Mildred se dio cuenta que todo su choro que tenía armado sobre dildos y lubricantes y vibradores, pues que lo tenía que medio dejar a un lado para primero regresarse y decir, bueno, dejada no es un estado civil, ¿no? Qué brutal que alguien se defina así y cómo podemos empezar a transformar esta forma en la que hablamos de quiénes somos, ¿no? La segunda sala era sobre los derechos de las mujeres y estaba Andrea Medina Rosas, que es una de las abogadas de Campo Algodonero. La tercera era una sala sobre las mujeres y el espacio público y estaba Adriana Parra, que es una de las abogadas de Viajamos Seguras del metro. ¿Conocen el programa Viajamos Seguras? En Mujeres DF tiene oficinas en, creo que son 5 estaciones del metro, se llaman Viajamos Seguras, y lo que ellas hacen es acompañamiento y seguimiento en denuncias hechas por usuarias del metro de acoso y abuso sexual. Y en la cuarta mesa estaba Angélica Hernández, que es una de las cabezas de un refugio para mujeres en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto en Extelsa fue muy grande. En Querétaro las frases con las imágenes se mostraron en espacios públicos, en diferentes plazas se montaron, en Extelsa se montaron en el interior del espacio, pero hubo este conversatorio que sucedió en un espacio público. Y además hubieron varias actividades, como por ejemplo esta fue una conferencia que dieron las custodias de Exteresa. El Día Internacional de los Museos fue más o menos en esas fechas, y me pidieron que se organizaba algo, y yo más bien lo que hice fue pasarles la batuta a ellas y decirles ustedes qué quieren hacer. El tema de ese Día Internacional de los Museos eran los públicos, y si alguien conoce bien a los públicos, pues son las custodias, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Se trataba de contrarrestar y de contestar
los lugares y los roles que nos son asignados, ¿no? Las custodias pues son quienes interactúan con el público, pero rara vez les preguntan cómo son sus interacciones, ¿no? Entonces, en esa ocasión ellas compartieron quiénes eran y qué hacían, y después ellas organizaron un taller sobre respiración, y después organizaron un taller de autobiografías, que también era parte del proyecto, ¿no? Poner el espacio a disposición de todas las mujeres participantes del proyecto para que ellas eligieran cómo se utilizaba. Y por último, esto es un performance más reciente, se llama Demarcaciones. Y la idea del proyecto del performance es una acción en la que yo anuncio mi interés o mi decisión de abandonar el marcador mujer como marcador identitario por considerar que entraña y produce violencia. Es decir, que es imposible separar la construcción de mujer de la violencia, que la violencia no es algo que venga después, sino que el género, como lo entendemos, produce y entraña violencia, y por lo tanto he decidido dejar de definirme como mujer. Entonces, para ello lo que hice fue, hace unos años, visitando la Clínica Condesa, que no sé si ustedes saben, pero tiene un departamento para personas transexuales, descubrí que hay una serie de cuestionarios, que bueno, pues tienen todo sentido del mundo, pero bueno, hay cuestionarios para que las autoridades de los países evalúen qué personas pueden recibir tratamiento hormonal, por ejemplo, o después cirugías de asignación o corrección de sexo, como algunas personas lo llaman. Y bueno, existen esos cuestionarios que son pues, peculiares en el mejor de los sentidos, ¿no? Que lanzan preguntas como, no sé, en un día de 24 horas, ¿cuántas horas te sientes hombre y cuántas horas te sientes mujer, ¿no? Si alguien en una tienda llegas, te confunde con una persona del género opuesto, ¿cuál es tu reacción? ¿No? ¿Te enojas? ¿Te sientes cómoda? Etcétera. Pero luego hay unas pruebas también rarísimas, sobre todo una norteamericana, que se utilizó en varios momentos como para evaluar la normalidad, es decir, quienes se suscribían a la transexualidad, pero que es un test producido por una mujer trans, ¿no? Con lo cual muchas de las preguntas, por ejemplo, estaban basadas en asuntos genitales, ¿no? Entonces eso ya excluía, por ejemplo, a toda la otra mitad de la población. Si una de las preguntas era, no sé, ¿qué sucede cuando tienes una erección en un intercambio sexual, ¿no? Pues, evidentemente los hombres trans pues, no pueden responderlas, ¿no? Entonces estas pruebas y estos tests son un poco raras, ¿no? Porque además, como muchas otras cosas y como la propia construcción del género, lo que hacen es someternos a una serie de reglas que establecen una normalidad para definir sobre todo qué es aquello que es abyecto, anormal y distinto, ¿no? Entonces, bueno, el performance consistió en que yo iba al principio, esto sucedió en uno de los pasillos de la UAM Coajimalpa. Conforme iban llegando el público, les entregábamos tarjetas con preguntas, con una pregunta de alguno de estos numerosos tests, y al centro había esta estructura de madera que es para tejer. Y lo que yo iba haciendo era, bueno, y había una cosa de LEDs que tenía los titulares, titulares recientes de violencia contra las mujeres y contra personas que no se identifican con las definiciones binarias del género, de periódicos. Y lo que yo hacía era, iba de pregunta en pregunta, preguntaba quién había recibido esa tarjeta, iba con la persona, planteaba la pregunta, la respondía yo y después me esperaba que esa persona la respondiera. Entonces era una especie como de, otra vez, ¿no? De espacios de enunciación y de compartir o de comparar nuestras visiones al respecto, ¿no? Entonces lanzaba la pregunta, yo la respondía y la persona que hubiera recibido la tarjeta respondía la suya y se quedaba con un cacho de estambre rojo. El performance en realidad empezaba con instrucciones de cómo abordar un vestido para niñas, un punto de cruz y cosas de esas que yo no entiendo nada, pero esta cosa como de las instrucciones muy precisas de cómo hay que hacerlo. Y se iba tejiendo esta como red
entre el público, bueno, el público conmigo, que además pues, se cruzaba, y al final yo tal cual anunciaba que había elegido abandonar el marcador mujer, y que pues que nada, que es un experimento que quién sabe qué signifique o qué es lo que produzca, porque digo, entrada lo que sí sé que produce es que me pone en un predicamento, porque si me he dedicado toda mi vida a trabajar por los derechos de las mujeres y ahora abandono el término mujer, entonces ¿cómo defino a las comunidades con quienes trabajo? Pero bueno, ha sido una cosa interesante. Ahora, lo que fue terrible, que es algo que yo no sabía y que era algo que definitivamente no me esperaba, es que la mayoría de las personas participantes, que eran hombres y mujeres, respondieron con mentiras. Que digo, tiene todo el sentido del mundo. En realidad creo que el error fue mío en no adelantarme en esperar una respuesta de esta naturaleza. No estamos acostumbrados a hablar de nuestra sexualidad abiertamente, y mucho menos por ejemplo, de la construcción de género. Es algo que se da por sentado. Cuando yo les preguntaba a las mujeres, mírame a los ojos, ¿cómo defines tu género? ¿Qué es lo que tú haces para ser mujer cada día? Lo primero que me decían es, nunca se me ha ocurrido, y además nadie nunca me había preguntado, y con lo cual no sé cómo responderte, ¿no? Esa es una pregunta que toma un rato poder responder, ¿no? Porque la damos por sentada, pero sin embargo, en el momento en que la cuestionas, sí entra una especie de defensa a ultranza de los dos géneros únicos e inamovibles, y de la heteronormatividad en toda su esplendor. Entonces, digo, lo que al final el performance hizo fue revelarme eso en contra de lo cual yo estoy luchando, que es toda esa estructura que nos constriñe en definiciones únicas y absolutas, con la tristeza además de que son estudiantes, ¿no? Yo me hubiera esperado que en generaciones más jóvenes, en donde de pronto hay mayor fluidez, por ejemplo, en las preferencias sexuales. Yo conozco a muchas chavas y muchos chavos que ya no sienten, por ejemplo, ni siquiera la necesidad de definir su inclinación sexual, sino que pues eso es otra cosa, que en este grupo en particular sintieran frente a la mirada de las otras y los otros que tenían que mantener la fachada, ¿no? Pues bueno, con eso acabo mi parte. Les traje calcomanías que no es violencia, que bueno, se suma a todo eso, ¿no? Pues muchas gracias. Oportunidad de conocer más, como nos comentabas ahí en tu correo, ¿verdad? Más actualizadas tus trabajos que estás realizando, tus intervenciones y todo eso. Bueno, pues vamos a abrir ahora sí, todavía, ahora que haya esta interacción, ¿no? Con nuestras invitadas. Pues comentarios, preguntas, pues ese diálogo, ¿no? Que pues con esta riqueza de propuestas, de reflexiones, ¿no? Creo que hay bastantes cosas interesantísimas pues con las cuales interactuar, y que están aquí con las creadoras de esto, ¿no? También. Pues tienen la palabra, comentarios, preguntas, reflexiones, detonaciones. Yo estoy impactada con tu trabajo, ya que nadie habla. Me parece una maravilla. Me hiciste llorar. No sé cómo qué fuerte, qué bárbara. Digo, yo no te puedo felicitar, no soy nadie para felicitarte, pero me encanta, qué bárbara, qué fuerte, qué valiente, qué creativa, qué bárbara. Muchas gracias. Sí, me preguntaba qué hace el policía ahí en la mesa en Londres. No hay policía en una foto. Me pareció verlo. Es que en realidad no puse fotos de Londres, pero no, hay un policía en Querétaro así, en el instante en el que empezamos a montar la carpa,
y demás, por supuesto, llegaron así, en esta cosa de ¿quién le autorizó? ¿No? Y a estas alturas del partido, después de trabajar muchísimo tiempo en espacios públicos, he descubierto que, bueno, si puedes evitarte el permiso, fantástico. Es decir, si el proyecto te permite evitarte el permiso, es la mejor manera de hacerlo, porque el espacio público es muy complicado y además nunca sabes. La Ciudad de México, por ejemplo, trabajar en el espacio público es una cosa rarísima, porque dependiendo de dónde trabajes, tienes que pedirle permiso a diferentes instancias. Si trabajas en vías primarias, no es lo mismo que trabajas en vías secundarias. O sea, es así. Ahora existe una cosa que se llama la Autoridad del Espacio Público, que se suponía que estaba hecha para pues facilitarle la vida un poco a la gente con respecto al espacio público, y en realidad lo único que haces es que te avalan, o sea, te sellan tu proyecto donde dice que pues, la autoridad está contigo, pero bueno, en Querétaro teníamos el permiso, entonces, porque además, por ejemplo, estamos haciendo algo como que es ilegal en este país, no solo ocupar el espacio de esa manera, sino beber en la vía pública. Pero bueno, con los permisos todo funciona. Entonces, ya que vieron que teníamos el permiso, entonces muy gallardamente en la construcción y en el desempeño y la performatividad de género, el policía se ofreció a estar ahí y resguardar que todo sucediera. Exacto, que pudiéramos ejercer todos nuestros derechos así. Entonces, eso es lo que hace el policía, ahí, asegurándose que las mujeres pudiéramos hacer lo que estábamos haciendo. Fernando. Igual que Coral, una de las cosas que a mí me parece siempre estimulante es pensar que la creatividad es algo que nos distingue a la humanidad, muy diferenciadamente igualmente, ¿no? Desafortunadamente. Apuntándolo de una perspectiva feminista, ¿no? Me parece que esta categoría que tú dices que es la intervención cultural participativa, digamos, como una redefinición del arte, me parece un asunto muy interesante. Yo no sé, en relación con esto, si podrías hablar más un poco sobre cómo te la inventaste, digamos, en ese sentido. Lo otro que les quería preguntar a ambas es, ha sido un trabajo muy importante por parte de las mujeres hacer una historia de las artes, una mirada feminista, ¿no? Y lo que ha implicado en diferentes momentos situar a artistas, ¿no? En este trabajo, digamos, que ustedes vienen realizando, la revisión que nos hace Karen, digamos, sobre mujeres artistas, en este momento, ¿dónde están las mujeres? Me parece una pregunta obvia por lo que acabo de exponer, pero digamos, un asunto reflexivo, pues, el orden creativo del orden teórico, ¿no? ¿Dónde están las mujeres haciendo cosas? Y ustedes mismas como mujeres que crean, reflexionan, investigan sobre el arte, ¿no? Me parece una cosa bastante importante. Y para ambas, esto que nos muestra, lo han escrito, digo porque sería muy interesante poder empezar a leerlo. Ustedes han sistematizado, más o menos teorizado, digamos, el asunto de lo que llevan a parte de la investigación. Felicidades. Se casi alegra, dirían en mi barrio, el alma. Bueno, le respondo yo y ahorita le dejo que Karen responda su parte. El término intervención es un término que ha sido acuñado y que es cada vez como más común en el arte contemporáneo, ¿no? Lo que no es tan común es que sea una intervención cultural. Una de las cosas, otra vez volviendo al tema de las leyes, una de las cosas que más me impresionó de la sentencia de Campo Algodonero fue que existe este término que nunca sé cómo se llama originalmente en latín, que se llama restituto no sé qué, que es frente a una situación de violencia, esta terminología lo que hace es que legalmente se ordena que las víctimas o las personas que sobreviven a las víctimas regresen al estado anterior de las cosas, antes del incidente, ¿no? Del asesinato, del acto, de lo que sea, ¿no? Es decir, que si tú antes tenías una casa y parte del crimen que se cometió en tu contra es que te quemaron tu casa, que regreses a tener una casa, ¿no? O sea, una restitución al estado anterior a los hechos que se denuncian, ¿no? Y la sentencia de Campo Algodonero dice que no, que en este caso no pueden pedir
que se haga una restitución, porque hacer una restitución implica regresar a las mismas condiciones que produjeron el asesinato de estas 4 mujeres. Entonces, bueno, a mí la sentencia de capa algodonera es algo que me resulta fascinante por las cosas que propone, ¿no? De entrada, por ejemplo, reconocer o establecer que el reconocimiento de los crímenes es una forma de reparación, por ejemplo, o sea, el reconocimiento abierto de que esto sucedió. Pero bueno, el tema de la restitución me parece muy importante, y después otra parte de la sentencia dice que responsabiliza al gobierno mexicano de cambiar la cultura. Digo, esta es una cosa que evidentemente opera en el mundo de las ideas, pero que nos habla muy claramente otra vez de cómo opera la ley. Lo que está diciendo es las condiciones culturales actuales no permiten que esto cambie, y por lo tanto es una obligación del gobierno. O sea, la Corte Interamericana sentencia al gobierno mexicano para cambiar la cultura que produce y ampara la violencia, ¿no? Entonces yo creo que eso, que hay que transformar la cultura, que hay que reinventarnos otras formas de estar y de convivir, ¿no? Que estén cimentadas en el respeto a la diferencia y en asumir la diversidad como condición primordial, ¿no? Entonces de ahí viene la parte de cultural y bueno, participativa, porque evidentemente todas estas piezas, bueno, incluso el performance están pensadas para operar en un nivel de participación con el público y de tener un diálogo, ¿no? El sábado, la vez pasada que Karen y yo nos vimos, estábamos las dos somos parte del Consejo del Museo de Mujeres Artistas Mexicanas, que es un museo virtual dirigido por Lucero González, y estábamos en unas mesas en el Carrillo Gil que organizamos. Y una de las preguntas que surgió es, frente al horror que estamos viviendo hoy, ¿qué estamos haciendo, ¿no? Y cuáles son nuestras respuestas, y hubo participación, por ejemplo, de Edith Ovalle, que es parte de Hijos, que habló de su absoluta descontento y está diciendo, en Hijos nos estamos replanteando todo porque nos hemos llegado a la conclusión de que el arte no nos es suficiente. Y estamos en una desesperanza y en un desamparo brutal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo esto para responder que pues, las mujeres que a mí me interesan, pues están ahí, están haciendo acciones que tienen que ver con lo que, digo, evidentemente con mi trabajo, el tipo de trabajo que a mí me interesa es el que, no sé, descubrimos en Los Ángeles, la vez anterior que nos dimos, que ahora en Estados Unidos existe un término para referirse a este tipo de trabajo, ¿no? que los gringos han bautizado como social practice, prácticas sociales, ¿no? Pero que otras personas, por ejemplo Tania Bruguera, que es una artista cubana, ha llamado arte útil, ¿no? A mí me interesan el tipo de propuestas que operan en el mundo real, ¿no? Y operan sobre todo en un país como el nuestro para proveer alternativas por más pequeñas y minúsculas que se puedan ver frente al horror, pero que proponen alternativas frente a esto, ¿no? Y proponen otras formas de estar. Pues las mujeres que a mí me interesan están haciendo ese tipo de cosas. Bueno, pues hay una pregunta. El museo que dices en el que participan, ¿cómo se llama? Es MUMA, Museo de Mujeres Artistas Mexicanas, y la página es museodemujeres.com. Sí, www.museodemujeres.com. Que no tiene nada que ver con el Museo de la Mujer que está en el centro. No. Es anterior a... Es anterior. No es físico, no es físico. Aunque a veces hacemos exposiciones y acciones y otras cosas en diversos espacios físicos, digamos, pero su centro es digamos, es un sitio, una plataforma desde el cual se articulan diferentes acciones nuestras y otras. Y nosotras somos en plural, y el Museo de la Mujer en el centro. La mujer. Diferencia importante. A eso yo te iba a preguntar, que tú me estás diciendo, hablando en plural, cuando haces tus
dimensiones. Porque ¿qué va a ser? Yo creo que el género, existen tantos géneros como personas sabemos, y creo que las mujeres, las formas de ser mujer son tantas como mujeres somos. A mí me interesa ubicarme adentro de las discusiones. Luego es muy raro, ¿no? Hay muchas mujeres que trabajan porque dicen, es que las mujeres buscan, ¿no? Y yo no entiendo dónde están ellas, ¿no? O sea, dónde, cuando las mujeres hacen, ¿no? Hay una especie como de distancia. Y para mí ha sido bien importante considerarme parte del proceso desde el inicio, ¿no? Y no establecer esa diferencia que suele ser una diferencia que se establece porque establece discriminación y diferencia, ¿no? Por motivos de género o de clase o de raza o los que sean, ¿no? Por edad. Sí, Carmen. Bueno, un poco retomando justo esto que está comentando ahorita Lorena, y retomando tu pregunta de dónde están las mujeres y qué están haciendo, yo creo que, pues, bueno, es difícil generalizar, ¿no? En ese sentido, pues también contestaría un poco sobre algunas cosas que están pasando, pero también una serie de situaciones, podríamos decir, estadísticas. No me gusta decir objetivos porque las estadísticas muchas veces tampoco son tan objetivos, pero creo que de un lado una de las cosas, creo que una de las situaciones ahorita es que bueno, que ha ido como articulándose cada vez más a lo largo de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, como bien articulado Lorena, es este cuestionamiento justamente del género como algo dicotómico, ¿no? Y una serie de opciones y discusiones y posibilidades que tienden hacia como utopía, digamos, un poco como esta última obra que mencionaste, al imaginar como qué pasaría en un mundo donde no tendríamos que no pensáramos, porque pensamos, o sea, estamos formados para pensar en términos de género y constantemente, como se evidenció en la obra de Lorena, pues incluso cuando intentamos ir más allá del lenguaje, que de alguna manera es una de las herramientas principales que expresa como nuestras estructuras mentales y que articula y enuncia públicamente y en términos de nuestra conciencia de género, ¿no? Cómo podemos luchar con esa instalación del género a través del lenguaje verbal y los múltiples otros lenguajes que existen, ¿no? Yo creo que en ese sentido el arte es como una herramienta justamente, idealmente, bueno, y en la práctica, ¿no? en prácticas de muchas personas y entre muchas mujeres que están haciendo trabajo ahorita. El arte es como, pues yo diría primero una herramienta de sobrevivencia, ¿no? Me encanta lo que comentó Lorena del papel del goce también en lo que está trabajando, ¿no? Como el arte es una herramienta que permite pues hacer presente y permitir compartir y invitar a la participación en una serie de procesos que articulan una parte de nosotros que constantemente está excluido de la legislación, de la vida cotidiana, de los espacios físicos en los que vivimos, ¿no? Entonces es una manera de volver a incluir toda esa parte afectiva, sensorial, pero también una serie de posibilidades políticas del cuerpo, políticas de la identidad, que cuestionan justamente los límites que están enunciados por las instituciones, por las estructuras, ¿no? Por otro lado, también hay una tensión constante, ¿no? Y ahí creo que es muy importante también lo que comentó Lorena, que está constantemente trabajando con un pie adentro y un pie afuera del sistema artístico. Una cosa que habría que decir es que el sistema artístico en sí también es una de esas fuerzas
institucionales y sumamente conservadores y sumamente ligados con cuestiones de clase y con cuestiones del dinero y con cuestiones de política nacional e internacional, ¿no? Que a veces aparentemente abren espacios, al mismo tiempo es un mecanismo de control y de, pues, por falta de otra palabra, como cooptación hasta cierto, al mismo tiempo que da permiso, también coopta ciertos aspectos, ¿no? Entonces constantemente hay una tensión en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que en ese contexto el trabajo en el arte y en el trabajo también de la crítica, de la narración, del estudio, de la gestión de todos los ámbitos que competen al arte y en particular en el ámbito del género, pero tocando muchas otras cosas, ¿no? Es un ámbito donde no hay como reglas, ¿no? Pero constantemente tenemos que estar atentos a las dinámicas de poder en los que estamos insertos y que están insertos en nosotros, ¿no? Porque finalmente, pues somos parte de un sistema y al mismo tiempo luchamos primero dentro de nosotros mismos, ¿no? Que es la importancia como del performance y del tomar la voz, ¿no? En primera persona, ¿no? Cuando uno escribe, cuando uno habla, cuando uno hace obra, ¿no? No asumir que uno está hablando por las mujeres, por la humanidad, por los hombres, ya sea los masculinos o el hombre como la humanidad, como muchas veces se maneja, ¿no? Sino siempre estar atento a esas articulaciones, ¿no? Entonces, para mí son como algunos de los puntos neurálgicos que están presentes ahorita, y creo que el tema del género sigue siendo, a pesar como de algunos intentos de tratar de ubicar pues el feminismo, las luchas de género como en una cosa setentera o ochentera en el pasado, creo que sí, justamente, y eso mismo es una de las manifestaciones de esta situación, es una de las luchas más importantes y pues de alguna manera hondos, ¿no? Que constantemente pues, bueno, de un lado vemos una consistencia, ¿no? En las cosas que estamos enfrentando en ese sentido. Nos vemos las luchas feministas hace 40 años, en los 70, pues cuáles eran los temas: violencia, trabajo doméstico, salud, etc. Exactamente las mismas cosas que estamos enfrentando ahorita, ¿no? O sea, el supuesto progreso, transformación, etc. Es extremadamente relativo, para no decir inexistente, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante decir eso y seguir haciendo como visible y haciendo hincapié sobre esto. Y específicamente en el campo artístico también enfrentamos lo mismo, ¿no? Aunque aparentemente pues hay una aparente igualdad en el sentido de que dejan entrar a las escuelas de arte el mismo número de hombres que mujeres, ¿no? En el campo de la práctica, la presencia de mujeres es una proporción mínima en términos estadísticas con respecto a la presencia de hombres, tanto en los que aplican para becas, en los que están en galerías, en los que están en museos, los que reciben financiamientos, etc., ¿no? Y más allá aún de eso, y bueno, yendo un poco más al campo en que yo ejerzo, que son las narraciones de la historia, los términos en los que se legitima, se narra y se construye el canon que hace visible, de alguna manera, las definiciones del arte, siguen siendo, a pesar de abrirse a nuevas manifestaciones y tecnologías, etc., siguen siendo sumamente
conservadores, ¿no? En el caso de México, donde, por ejemplo, yo doy clases de historia del arte, es una carrera que el 90% de los alumnos son mujeres, y aún así, donde podemos pensar entonces que aparentemente la mayoría de los que están haciendo historia del arte son mujeres, cosa que no es tan cierto, porque ya si vamos al campo de quienes se publican en los catálogos, los periódicos, tienen puestos en instituciones, de repente ya no hay una predominancia del 90% de las mujeres, sino todo lo inverso, ¿no? Pero pues sigue siendo, haciéndose la historia y construyendo una serie de narraciones con respecto al arte, donde la genealogía sigue siendo una genealogía, pues por no decir otra cosa, logofalocéntrico, como lo quieres llamar. Son justamente un campo en el que incluso las mismas palabras son muy complicadas, porque constantemente nos vuelven a remitir al sexo biológico, nos vuelven a remitir a categorías que la propia reflexión señala como insuficientes, ¿no? Entonces, finalmente, yo creo que estamos solamente frente a ese problema de cómo, entonces, instaurar otro tipo de lenguaje, cómo instaurar otro tipo de procesos también donde, un poco como mencionó también ahorita Lorena, esta idea de el artista o la artista como este mito que surge desde el Renacimiento como eje, de alguna manera, de la definición del arte, ¿no? Él o la creadora, que genial, que con un don divino, que mágicamente puede hacer ciertas cosas, ¿no? Pues sigue siendo como una especie de figura, ¿no? Y poder como cuestionar esto y hablar de la creatividad, de la vivencia, del goce, de la posibilidad de hacer uso de nuestros cuerpos y nuestras capacidades sensoriales y afectivas en nuestras vidas y en todos los ámbitos de nuestras vidas, ¿no? Que de alguna manera podríamos pensar que sería uno de los fines últimos, podríamos decir, del arte. Sigue siendo, irónicamente, algo que el propio sistema artístico sigue resistiendo, y el sistema de la historia del arte, la crítica de arte, los museos, al siempre estar manejando dinámica de inclusión, exclusión, de definiciones de género, de espacios, de crear dicotomías entre lo privado y lo público, lo personal y lo colectivo, etc., ¿no? Entonces creo que ese como posibilidad de desmontar categorías e imaginar tanto otras articulaciones o enunciaciones, pero también la posibilidad de moverse sin esas articulaciones es como uno de los retos ahorita, ¿no? Pero sigue siendo un campo de lucha o de batalla pues, muy presente, ¿no? Gracias. No, y perdón, nomás para añadir a lo que dice Karen, digo, el feminismo es así una práctica artísticamente incorrecta, es decir, igual que esta misma como el cine políticamente incorrecta, es artísticamente incorrecta porque hay una sensación dentro del mundo del arte de que todas las discusiones con respecto a las políticas de identidad, que son por ejemplo discusiones que sí tuvieron un lugar importante en, no sé, el arte norteamericano de los 90, aquí nunca sucedieron, ¿no? Pero, sin embargo, hay una especie de efecto reflejo muy peculiar, que es que no vivimos el movimiento, pero sí sus repercusiones. Entonces hay una sensación dentro del mundo del arte de que las discusiones de género están superadas, igual que las discusiones de raza, ¿no? Por ejemplo, yo me he ido a ver la exposición que hay ahora en el MOAC, que tiene que ver con racismo, pero la celebro profundamente porque sí hay esta ilusión óptica de que esos temas ya se trataron y se hablaron y se superaron, cuando en México ni siquiera se han empezado a articular, ¿no? Es una cosa, hay una dislocación brutal, ¿no? Y con el feminismo sucede una cosa que es que la gente opera desde una absoluta desinformación. O sea, siguen equiparando al feminismo con las mujeres locas, sí, el opuesto del machismo, sin haber ni siquiera
no sé, tener como la definición más básica de lo que ha implicado, digamos, el planteamiento del cual parten los feminismos, ¿no? Pero luego pasa esta cosa, ¿no? Que se entiende como algo que ha sido superado, con lo cual, por ejemplo, muchas artistas que sí trabajan dentro del mundo del arte se niegan a nombrarse o asumirse como artistas feministas, ¿no? Entonces es una cosa alucinante porque parece no haber un reconocimiento de que las pocas circunstancias que les permiten estar donde están son algo real, ¿no? Entonces lo niegan y entonces hay esta versión que hay en todos los demás ámbitos de la vida con la F-word, ¿no? Como fui a un coloquio en Estados Unidos que el eslogan del coloquio era atrévete a decir la palabra F, ¿no? O sea, atrévete a decir la palabra feminismo. Hay una cosa muy, muy peculiar en México que sucede con estos estados de negación muy brutales. María, una más y le vamos cerrando. Creo que tenemos bien acotado acá el tiempo, pero por favor, María. Capturaron las dos mi cerebro, mis oídos, todo de una forma mágica, gracias por ello. Karen, me llamó mucho la atención la fuerza de estas obras, que a diferencia de otras obras que han tomado como prototipos el arte popular, la artesanía, y que se siguen, ¿no? Hay artistas contemporáneos que lo siguen haciendo, sigue siendo motivo de sus representaciones. Estas otras, creo que su fuerza está precisamente en que no es una representación sino es el tomar las técnicas, los soportes y los materiales, ¿no? Y eso ha sido muy, muy revelador para mí. A la inversa, hay casos similares, pero en artistas populares que no tienen la misma fuerza. Conozco mujeres de Okumichu que han hecho reinterpretaciones de obras de Botticelli, maquiadores que han hecho reinterpretaciones de obras de Miró, alfareros que están trabajando en obra bidimensional y que sus creaciones no tienen la misma fuerza porque no están precisamente empoderados dentro del campo artístico. Y te quería preguntar, Canclini recientemente publicó una obra, no recuerdo su título, pero cuestiona la vigencia de la teoría de los campos de Bourdieu. Yo estoy convencida de que siguen vigentes y te estoy escuchando y creo que compartes esa idea de la vigencia de la teoría de los campos. Es una pregunta que te quería hacer, ¿no? Y Lorena, tengo muchas preguntas para ti. Me pasó lo mismo, un momento en el que estaba realmente conmovida, me llegó lo que planteaste. Me pregunto cuál es el proceso en estas imágenes que nos ponías de mujeres de espaldas en las que definen qué es ser mujer. Yo me hice la pregunta y digo, si a mí me lo preguntan, ¿qué voy a decir? ¿No? O sea, si me lo preguntan, ¿cómo respondo eso? ¿No? Es como, ¿qué es la belleza? No, espérate, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Es una pregunta directa y te esperas, intervienes tú, se hace en conjunto, como un grupo, como un taller, y algo que me importa mucho es cómo se selecciona el enunciado, si el enunciado lo seleccionas tú o es seleccionado por ellos. Otra parte que quería preguntarte es si se ha dado algún tipo de seguimiento a estos procesos como para reconocer la agencia a mediano plazo que pueden tener estas obras, ¿no? Cuando ya se quedan, cuando las estoy llamando obras, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Y eso me lleva a plantear cuál es la fuerza que tiene el arte y este tipo de intervenciones a diferencia de un taller de mujeres, un focus group, o sea, ¿qué tiene este tipo de intervención distinto? Nosotros en la universidad, una artista norteamericana nos juntó y nos hizo una experiencia muy, no similar, pero también desde una perspectiva del performance. Fue una cosa, una catarsis. Y yo ahí me pregunté qué fuerza tiene
este tipo de experiencias distintas a otras, como y que se pueda como que categorizar el intervencionismo artístico que permite, que no permiten otro tipo de dinámicas para provocar cambios, ¿no? en nuestra sociedad. Lo otro que te quiero preguntar es que tomando en cuenta la fuerza que